Hola, ¿qué tal? No soy Kawaines. Yo soy Asi de Azul Studio, pero no puedes perderte el capítulo de hoy de Cásate con mi esposo, que estamos realizando en colaboración entre Kawaines y Azul Studio. Así que ve por unos pañuelos y disfruta con nosotros. Comencemos. Había pasado semanas desde el accidente y las noticias no eran nada alentadoras. Hee-yuk seguía en coma y Ji-won solo podía culparse a sí misma. Todos a los que amaba no habían tenido un mejor destino. De hecho, había sido todo lo contrario. Por otro lado, el juicio de Sumin había dado comienzo. Las evidencias eran claras, los testimonios le incriminaban en su totalidad. Ya no había forma de que esta vez se liberara de su destino. Y cuando el martillo golpeó el tribunal y la sentencia fue dicha, Ji-won cerró los ojos con pesar. La cadena perpetua era más que un castigo justo. Al salir, sin embargo, las palabras del padre de Min-won, que estaban inyectadas de resentimiento, ni siquiera le causaron molestia alguna. Si había un culpable aquí, ese solamente era él. Un hombre que toda la vida se la pasó haciendo de oídos sordos y cubriéndose los ojos sin mover ni un dedo, a pesar de toda la violencia que ocurría en su hogar. Él podía odiarla todo lo que quisiera, pero ella no tenía ningún arrepentimiento por ello. Más tarde, en casa de Hee-yuk, Ji-won recogía algunas de las cosas de Pan para llevárselo con ella. Sin embargo, mientras revisaba, Ji-won se sintió curiosa por una habitación en la casa de Hee-yuk. Era uno de los pocos lugares a los que jamás había entrado, así que comenzó a curiosear por toda la habitación. De pronto, un calendario en particular captó toda su atención. En este estaba enmarcado una fecha que ella conocía muy bien. Era el 10 de abril del 2009, el día en el que ella había regresado al pasado y curiosamente había algo escrito también. La letra de Hee-yuk era legible y se podía leer. Esta vez lo lograré. Y aunque ella no sabía lo que eso significaba, estaba segura de que todo era una simple coincidencia. Sin embargo, conforme iba pasando las hojas del calendario, una fuerte ola de emociones la asaltaron. El 2 de octubre del 2009, la fecha en la que se casó con Min-won en su pasada vida, estaba marcado y la descripción decía: debo evitarlo. Era posible de que todo esto se tratara de una coincidencia. Entonces, como si todo comenzara a encajar, Ji-won vio la dirección escrita en la parte inferior de la hoja del calendario: Distrito 108. Eso ponía en la parte final de la hoja, un lugar que no debería existir aún, el lugar en el que solía vivir antes de su muerte. Fue entonces que una carta se deslizó entre las hojas del calendario y Ji-won la desdobló rápidamente para leerla. Sus dedos temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando empezó a leer. Para mi querida Ji-won. Cuando estaba en la preparatoria, veía a menudo a una chica detrás de la escuela. Solían gustarle las flores silvestres y los gatos. Siempre iba con una cola de caballo y a pesar de sus gruesos anteojos, sus ojos siempre se veían brillantes. Día tras día, siempre la veía. Aún te recuerdo. En ese momento no sabía que me había enamorado de ti. Una chica de la que ni siquiera sabía su nombre. Lo sé, era un idiota entonces. Y aunque me gradué, nunca pude acercarme a ti. Al final, nunca pude decírtelo. Por eso me traje a aquel pequeño gato. Pero quizás esa fue la razón de que nunca te volviera a ver. Pero no sería la última vez. Fue en aquella temporada en la que las flores de cerezo empezaban a florecer, cuando finalmente pude verte otra vez. Bendita sea mi suerte, pensé. Así no me recordaras, estaba bien. Practiqué durante toda la noche sobre cómo te saludaría, sobre cómo sería nuestro primer encuentro después de tanto tiempo. Pero cuando abrí la boca, mis palabras fueron duras y frías. Era un idiota, pero uno muy feliz, porque podía verte todos los días.
Quería dejar de ser solo un admirador secreto. Quería ser valiente y sentarme junto a ti. Quería ser capaz de hacerte sonreír. Pero entonces, Ming Huan apareció. Y creí que él era lo que necesitabas, no un tipo aburrido como yo. Lo sé, no fui valiente. Pensé que verte feliz era suficiente, pero ahora sé que no debía haberme quedado sin hacer nada. Tampoco quise ser grosero contigo cuando dije que aquellos aretes no te quedaban bien. En realidad era Ming Huan quien no encajaba contigo. Pero era el hombre que tu corazón había elegido. Después de eso, renuncié a mi trabajo para sacarte de mi corazón. Pero entonces, unos años después, supe que habías enfermado. Nuevamente no sabía qué decir o cómo comportarme frente a ti. No sé por cuánto tiempo he estado pensando en ti. ¿Estaba bien si te llamaba por tu nombre? ¿Estaba bien si intervenía esta vez? Estaba muy nervioso. Tenía miedo de que algo te ocurriera. Y al final, pasó lo que más temía. Tus enormes y bonitos ojos jamás volvieron a mirarme. Lo único que quedó de ti fueron mis recuerdos de aquella linda chica de anteojos gruesos que amaba a las flores silvestres y a los gatos. No pude salvarte, Ji-won, pero juro que daría mi vida por verte sonreír otra vez. En el funeral, conocí a mucha gente. Mi amor por ti fue tan obvio que todo el mundo se había dado cuenta. Y aún así, no pude hacer nada. Tus viejas amistades también llegaron, con el mismo arrepentimiento que yo. Todos rezaron por ti. Espero que puedas verlo desde el cielo, cariño. Nunca estuviste sola. Te extraño. Aquella noche se sentía particularmente fría. Pero estaba bien, porque sabía que tú habías estado en un lugar más frío. El chofer siguió parloteando sobre su hija, pero todo lo que podía pensar era en ti. Ni siquiera me di cuenta que al pagar le estaría entregando aquel billete viejo que una vez me diste. Había garabateado en él un estúpido corazón morado como un adolescente enamorado. Pero de todos modos, ya daba igual. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía esta vida sin ti? Desde el principio, siempre pensé que debí dejarte ir. Pero gracias a eso, mi vida está llena de arrepentimientos. Así que ya no valía la pena continuar. Solo quería ver tu sonrisa una vez más. ¿Acaso Dios me daría esa oportunidad alguna vez? Entonces, cuando abrí mis ojos, no lo podía creer. Estaba seguro que me había adentrado en el mar para morir. Pero nuevamente era 10 de abril de 2009, y tú estabas ahí, parada frente a mí como un sueño. Y nuevamente, tuve miedo de verte desaparecer. Y aunque en esta vida seguía hablando y actuando como siempre, mi determinación había cambiado. Dios me había dado esta nueva oportunidad. Y si podía evitar la mala suerte que vendría hacia ti, si podría hacerte feliz y ver tu sonrisa una vez más, entonces tomaría tu destino como el mío. Las lágrimas de Ji-won cayeron sobre las letras de Hee-yuk. Durante todo este tiempo, él había sido tan amable con ella por esa razón. Había regresado para salvarla. Incluso se había llevado a Pan a su casa. Le había brindado un hogar y había cuidado de él. No podía permitir que él se rindiera. Aún había muchas cosas que quería que hicieran juntos. Corriendo hacia el hospital, Ji-won llegó hasta Hee-yuk y rogó por él. Despierta, Hee-yuk. Despierta para que puedas ver mi sonrisa. Vamos, cariño, vamos. En algún lugar astral,
Hee-Yuk miró a través de la ventana. Sus ojos eran tristes, pero ya no había arrepentimientos. La mujer que amaba estaba en un buen resguardo y él ya había cumplido su cometido. La había visto sonreír una vez más a cambio de su vida. El anciano del taxi sonrió con sabiduría. Entonces, como si él supiera algo que Hee-Yuk no, se giró hacia él y le dijo: «Por favor, cuida bien de mi princesa». Después de eso, Hee-Yuk fue empujado a un gran letargo y cuando volvió a abrir los ojos, el amor de su vida se aferraba a él con fuerza. «¿Por qué demoraste tanto?», sollozaba Ji-won. «Me tenías preocupada». Él sonrió como si aún no pudiera creérselo. Siento haberme tardado tanto. Ji-won entonces, cuyas lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas, sonrió. «Soy yo la que debería disculparme por tardarme tanto. Me has estado esperando por 10 años. Realmente te extrañé». Después de todo el torbellino de emociones, de la ansiedad y del miedo, Ji-won abrazó a Hee-Yuk como si un gran peso hubiera sido exento de sus hombros. Todo lo que había vivido en su vida anterior o en esta misma ya no importaba. El pasado nunca se olvida, pero siempre se supera. Y si su destino era Hee-Yuk, entonces nunca se rendiría. Los días siguientes, y con la buena noticia de que finalmente Hee-Yuk había despertado del coma, Hee-Jeon por fin pudo darse un respiro y salir antes del trabajo. Una buena porción de postre sonaba tentadora, y más si se trataba de las delicias que uno preparaba. Ciertamente el hombre era un genio de la repostería, y Hee-Jeon nunca se cansaría de decírselo. El tipo era amable, guapo y muy considerado. Pero algo que le preocupaba era que él siguiera pensando en Ji-won como algo más que su amiga, sobre todo sabiendo que Ji-won estaba enamorada de su hermano y viceversa. Pero Hee-Jeon no tenía que preocuparse por eso más, porque el mismo Eun-woo sabía de la relación especial que esos dos tenían. Había que ser un tonto para no darse cuenta. Además, los postres que solía reservar ya no estaban destinados para Ji-won, así que Hee-Jeon podía comérselos con plena confianza. Al escuchar esto, una desconocida sensación invadió el corazón de Hee-Jeon. ¿Por qué este muchacho decía cosas como esas? ¿No sabía él que solo la alentaba a seguir visitándolo? Mientras tanto, en otro lugar, la señora Yang parecía disfrutar de un viaje tranquilo en el metro, lo cual era curioso ya que a esa hora era muy concurrido y hasta ahora no había sentido el empujón de nadie. Al girarse pudo ver la razón de esto. El gerente Lee estaba justo detrás de ella como un muro de contención, pero él no parecía nada molesto. De hecho, tomó esta situación como una oportunidad y compartió con ella su reproductor de música, para hacer el viaje más ameno, o eso dijo él. Sin embargo, la canción que empezó a sonar junto a la voz armoniosa del hombre a su lado hicieron que se pusiera nerviosa y evitara este extraño acercamiento. ¿Qué era esta situación tan extraña? Sea lo que fuera, la ponía muy inquieta, tal así que incluso se distrajo y casi pierde su parada, si no fuera porque el señor Lee le avisó a tiempo. Al final, la señora Yang había terminado con el reproductor de música del señor Lee, lo cual era gracioso ya que ambos habían tenido una pequeña discusión por devolverlo. Sin embargo, sin él alrededor, ella se sintió más confiada de terminar de escuchar la canción que habían estado escuchando en el metro. No obstante, mientras la letra de la canción se reproducía, un miedo inevitable la invadió. Frente a ella, había un rostro que no parecía nada amistoso. Su exmarido la estaba esperando. Al día siguiente, y tras contarle a Ji-won sobre el altercado que había tenido la noche pasada, la señora Yang abrió mucho los ojos cuando escuchó a Ji-won recomendarle que retirara la demanda hacia su ex esposo. ¿Acaso había escuchado bien? Y sí, por supuesto, retirar la demanda por adulterio después de que él le fuera infiel sonaba absurdo. Pero Ji-won sabía que más adelante la ley por adulterio sería abolida en Surcorea dentro de pocos años. No era recomendable que la señora Yang continuara con este proceso y sabiendo aún más que su exmarido podría salir libre por esto y tomar represalias. Lo mejor era calmar las aguas y a cambio obtener beneficios con un nuevo trato, como custodia, manutención o propiedades. Viéndolo desde ese punto, la señora Yang estuvo de acuerdo que sonaba muy lógico.
pero al final no pudo llegar a ningún acuerdo con su exmarido, ya que el tipo perdió los papeles al ver todas las exigencias de la señora Young. Afortunadamente, el señor Lee estaba ahí para protegerla. Sin embargo, ella no quería que él siguiera involucrándose en sus asuntos. Su situación ya era bastante precaria como para arrastrarlo a él en sus problemas. Así que, haciendo de tripas corazón, le pidió que le dejara en paz, sin saber que él en realidad realmente se preocupaba por ella y por su pequeña hija. Pero los problemas de la señora Young apenas habían empezado. Fue justo en el cumpleaños de su niña, donde todo el ambiente era armonioso, que nadie pudo haberse imaginado que la tragedia ocurriría en ese momento. Su ex esposo junto a su amante habían planeado secuestrar a su hija con la finalidad de evitar pagar la manutención correspondiente, ya que era eso o debían ir a la cárcel. En su inocencia, la pequeña niña fue atraída con regalos y de ese modo secuestrada por la amante, quien corrió rápidamente hacia el auto donde ella la esperaba. Sin embargo, ninguno de esos forajidos contó con las habilidades de Hee-jeon, quien hecha una leona sujetó a la mujer por el cabello evitando que la mujer escapara y la señora Young recuperara a su pequeña hija. El infierno se había desatado. Entonces, cuando el padre de la señora Young apareció convertido en el mismo Satanás. ¿Cómo te atreves, maldito, a ponerle un dedo a mi adorada nieta? Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando la misma policía no movió ni un dedo ante una situación como esta. Era un intento de secuestro, pero claramente ellos solamente lo consideraban como un problema familiar. Era el colmo. Fue entonces que, como sacados de un dorama, el señor Lee junto a Hee-jeong y un abogado hicieron su entrada de novela, argumentando que tenían las pruebas por la tentativa de secuestro y por las amenazas previas que el ex esposo de la señora Young le había hecho el día anterior. Al final, todo se había solucionado gracias al señor Lee y la señora Young no tenía más que disculpas y agradecimientos por él. Sin embargo, cuando finalmente él le propuso que fueran a cenar como agradecimiento, los ojos de la señora Young brillaron de la emoción cuando él se volvió hacia ella y le entregó un pequeño presente. Uno que iba dirigido hacia su pequeña hija. El señor Lee no solamente era valiente y generoso, sino que también tenía un buen gusto. Sin duda, hombres como él existían pocos. Quiero agradecer a Azuli Studio y a Asi por prestarme su voz y darle vida a nuestro adorado Hee-jeong. Realmente es un trabajo impecable lo que todos ustedes hacen y sinceramente espero que podamos seguir colaborando en futuros proyectos. Asimismo, quiero invitar a mi comunidad a que los visiten. Estoy segura que les encantará el trabajo que ellos realizan. Podrán encontrar el link en la descripción de este video. Muchas gracias.